Señor, ¿dónde me estoy metiendo? Solo espero que no haya bloqueadores. Después lo demás no importa. Hemos llegado al triángulo y les juro que no sé si me va a alcanzar la gasolina. No quiero ni mirarlo. Estamos en el triángulo aproximadamente a 1 hora antes de llegar a Riberalta. Pucha, qué lejos. La verdad que lejísimo lo sentí. No pensé que fuera tan lejos. La gasolina no sé si me va a alcanzar. Parece que no va a alcanzar. De todas maneras ya no estoy muy lejos. Bueno, le vamos a dar nomás porque quiero llegar. Ya cerca de las 8, mojado y con poco de frío, continuamos en los últimos kilómetros. Pero a veces las cosas no salen como uno quisiera. ¡Mierda! ¡Mierda! No puede ser, se está acabando la gasolina. No. Qué huevada. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo está esto? Ah, no está en reserva. Falta la reserva. Con eso voy a llegar. Tengo que llegar. Que baje un poquito. Ay, qué bien, falta la reserva. Ya. Ah. Ay, qué bien, falta la reserva. Con eso tenemos que llegar sí o sí. ¡Qué barbaridad! ¡Mierda! ¡Qué huevada! Era cierto el bloqueo. Buenas noches. ¿Hay bloqueo? ¿No vayan a pasar ni moto? Ni a pie. ¿Ni a pie? No le creo. Miércoles. Pucha que está feo esto. Ella cruzó pero robando, no sé, limpió algo, ¿no? De Rurre. ¿Desde qué hora están bloqueando? De anoche comenzó pues a medianoche. ¿Será que no van a dar cuarto intermedio? ¿No van a dar paso? Habían dado a las 5 de la tarde. A las 6 dieron, pero a pie nomás, yo a las 6 cuando... Bueno, creo que me va a tocar pasar la noche aquí en medio camino. Más bien la gasolina alcanzó, bueno, eso creo. Aquí vemos que hay la fila de camiones. No sé si va a haber cuarto intermedio o no, pero intenté pasar, no quisieron. No quiero arriesgar, de repente me voy por otro camino y me esperan y me roban y bueno, son muchas cosas que llevo y no puedo estar arriesgando, así que me quedo nomás. No sé si va a haber cuarto intermedio o no, pero por lo pronto no hay nada, no hay paso, ni moto ni nada. Y bueno, la cola está larguísima. Así está la cosa por acá. Nos vemos más tardecito o mañana. Dicen que cuando uno obra bien en la vida misma se encarga de devolverte. Y a veces cuando más lo necesitamos. Así fue esta noche, atrapado en el bloqueo, expuesto a tal vez robos, sin saber dónde dormir, me volví un par de kilómetros hasta la única casa que había. Y una humilde familia me abrió las puertas de su casa para poder descansar en un lugar más seguro. No siempre quien recibe el favor es quien te lo devuelve, pero el bien tarde o temprano siempre regresa. Vamos a mirar, de repente se ve el camino por donde me voy a indicar. A mí no amplio, no es chiquito. Yo no creo que se vayan hasta por ahí los bloqueadores, ¿no?
Estos gestos te recuerdan que los bolivianos, a pesar de todo, tenemos un gran corazón. Gracias a Dios la señora me abrió las puertas de su casa y me pude quedar acá, un lugar más seguro, aquí cerquita el bloqueo a 1 kilómetro más o menos. Gracias, muchísimas gracias. Muchas. Y no hay ni venta para comprarse algo. ¿No hay? No hay nada. Ah, me imagino. Estoy desayunando con los amigos pollitos. ¿Qué tiempo que te vivo acá? ¿10 años me dijo? 10 años. Mi esposo Harto, está- ¿no? 13 años ya. 3 años estaba solito aquí. Ah, él es de acá. Sí. ¿Y usted de dónde? ¿De Cochabamba? No, mi esposo también de Cochabamba es. Por el trabajo él se vino de Cochabamba aquí. 13 años ya está él. 3 años solito estaba aquí. Sí, y ¿De ese vino usted? de ahí me vine. Me voy nomás, señora. En caso de que no pueda pasar, me vuelvo. Mil gracias por abrirme su puerta de su casa, el desayuno, la confianza, muchas gracias. Si es que no puedo pasar, voy a tener que volverme. ¿Ya? ¿Ya? Muchas gracias, señora. Permiso. Dios la bendiga, hasta luego. Vuelvo si es que no puedo. Lo despide a su hijo, muchas gracias, le dice. Después de pasar la noche en esta casa, nos dirigimos nuevamente hacia el bloqueo para ver cuál es la situación. Vamos a ver cómo está ya la cosa, si es que han dado cuarto intermedio o no, si es que me va a tocar esperar acá nomás, o si es que voy a tener que ir a buscar ese desvío que me indicó el hijo de la señora. No estoy seguro si es que son los mismos vehículos de anoche o no. Creo que no. Es como si hubieran pasado o se hubieran ido a otro lado. Buen día, maestro. Buen día. ¿Qué sabe del bloqueo? ¿No han dado cuarto intermedio? Anoche yo estuve aquí hasta las 10 casi. No había nada. No, hasta ahorita no han dicho nada. ¿Usted está desde anoche? Sí, pues. Pucha, qué burrera, ¿no? Un perjuicio tuve, güey. A ver. Hasta luego, amigo, gracias. Bueno, voy a apagar la cámara porque a veces algunos son agresivos, no les gustan las cámaras, piensan que uno está con otras intenciones y bueno, después les cuento. Nos hemos vuelto otra vez porque no hay ni idea de pasar allá. Me dicen que están ahí con sus clavos para pinchar las motos. Vamos a probar por donde me dijo el joven, su hijo de la señora. Vamos a probar a ir por acá a ver si podemos llegar. Lo bueno es que está trillado el camino, hay huellas de que otros vehículos y motos han venido por acá. Así que ojalá que podamos pasar. No quiero poner la otra cámara porque lo van a ver y se pueden enojar y de repente me roban. Algunos son agresivos, algunas personas en estos bloqueos. Así que vamos a ir con la cámara del casco nomás. Entonces la idea es, por el pequeño camino que se ve, tratar de salir un poco más adelante del bloqueo. Buen día. ¿Por dónde podría desviar el bloqueo? ¿Y otro camino? Puede ir por aquí, ¿Por esta propiedad? por aquí, este camino así para allá. ¿Estará muy lejos? Mi amigo, vaya a averiguarlo. A ver, gracias. Con la poca amabilidad de la señorita, la verdad no lo tenía muy claro por qué camino entrar, así que tomamos el único camino libre que se veía. Señor, ¿dónde me estoy metiendo? Solo espero que no haya bloqueadores. Después lo demás no importa. Al parecer nos encontramos en medio potrero y las huellas de otros vehículos o motos son cada vez menos.
¿Por acá será? No sé si le he pelado o no. Pero creo que estoy ya al otro lado del bloqueo. No me equivoco. Ahora, ¿por dónde voy a salir a la carretera? Esa es la cosa. Creo que por acá era. Voy a tratar de meterle caja que no haga mucha bulla a la moto. Porque están ahí 5, están cerquita los bloqueadores. Creo que esto es propiedad privada. Yo me metí nomás. Ahora está con candado. Llegué a una tranca. Vamos a abrir. Parece que no hay nadie por acá. Rapidito, rapidito. No voy a hacer que haya por ahí algunos bloqueadores ocultados. Lo sé por experiencia. No es fácil pasar bloqueo. No es nomás animarse. No es nomás agarrar el camino y seguir o querer pasar, porque los bloqueadores se dan cuenta que uno está pasando y se van a ese lugar y bloquean y son más agresivos, más malos, porque uno se está pasando, cree que le está faltando el respeto. Así que no es bueno desviar. Al menos si uno no conoce, peor, pero no tengo de otra yo. ¡Ay, pasamos! ¡Qué bien! Y llegamos a Riberalta. Después de un día difícil ayer por la lluvia, me agarró la lluvia. Suerte que llegó la gasolina, Dios mío. ¿En qué espacio cabía esa reserva? Gracias a Dios alcanzó la gasolina. Pudimos pasar el bloqueo sin percance, sin problemas, gracias a Dios. Ahorita lo voy a llamar a mi contacto Tomasín. Ojalá que esté con tiempito. Y lo bueno que Tomasín, mi amigo Tomasín, me tiene 30 litros de gasolina para volverme. Así que vamos por Tomasín. Y de esta manera, después de un viaje desde Rurrenabaque bastante largo con lluvia, bloqueo y un par de trancas, al fin llegamos a Riberalta. La cola está buena también. Está larguísima la cola. No sé cuántos surtidores hay acá en Riberalta, la verdad. Ahora tengo que buscar la clínica 4 de diciembre. Aquí también hay bastante movimiento de moto. Como pueden ver, mundo de motos. Parece que es igual que Trinidad. Parece. Mierda, qué cantidad de motos. Con razón no hay gasolina aquí también. 1, 2, 3, 4, 5 cuadras. Paso, buen día, buen día. ¿Qué tal, Tomasín? Buen día. ¿Bien? Muchas gracias por esperarme. Pucha, que me costó llegar. Y nuestra primera tarea después de llegar a Riberalta y encontrarnos con Tomasín es arreglar la puntera del escape. Completamente vacío el caño de escape. La fibra de vidrio se ha quemado. De nada. Está vacío, por eso es lo que sonaba feo. Y sobró un poquitín, pero acá en el caño nada. Esa es la fibra. Con eso alcanza. La fibra de vidrio no es la adecuada para colocarle, pero es la única que encontramos, así que no hay más opción. La ciudad de Riberalta se encuentra en la provincia de Vaca 10, dentro del departamento del Beni, y está ubicada al norte de la Amazonía boliviana.
Asimismo, también se la conoce como la ciudad de los 4 nombres: La Cruz, Barranca Colorada, Ribera Alta y Riberalta. Es el segundo municipio más poblado del departamento del Beni, después de Trinidad, y el más poblado del norte amazónico de Bolivia. Se localiza en la cuenca amazónica, situada en la confluencia de los ríos Beni y Madre de Dios, ríos que han constituido su medio de transporte más usual. Debido a su altitud de 130 metros sobre el nivel del mar, presenta clima cálido y húmedo, resultante de la presión atmosférica y la espesa selva que lo rodea al encontrarse en plena Amazonía. Tiene también centros de estudios superiores, algunos son la Universidad Autónoma del Beni, Universidad de la Amazonía Boliviana y la Escuela Militar de Ingeniería, EMI. Y también no podíamos continuar sin antes visitar la Catedral Nuestra Señora del Carmen. Seguimos por acá en Riberalta, estamos yendo a ver el bloqueo, el camino que va hacia Guayaramerín. Supuestamente han dado un cuarto intermedio hasta la medianoche. Estoy intentando ir a Guayaramerín, si es que está abierto voy a ir y hoy nomás me vuelvo porque la idea es conocer, además no quiero que el bloqueo me agarre al otro lado. Así que si tenemos suerte y de verdad no hay bloqueo, vamos y volvemos hoy mismo. Y Guayaramerín se encuentra a 89 kilómetros desde Riberalta, según el Google Maps, 1 hora y 18 minutos aproximadamente. Ya conseguí gasolina para volver, estoy con el tanque lleno, mi reserva llena, así que por el tema de gasolina ya no estoy tan preocupado. He comprado a 10 el litro, no hay más. Las colas aquí también están largas en Riberalta, pero lo bueno que ya conseguí, aunque a 10, pero ya, peor es nada. Así que si tenemos suerte, no hay bloqueo, vamos y volvemos a Guayará hoy mismo. Estoy dejando todas mis cosas, estoy yendo con la moto descargada, solamente mi mochila, para ir volver más rápido y no tener muchas preocupaciones en caso de que me agarre el bloqueo.